Bienvenida a Sálvese quien pueda, Pamela Oyarzún. ¿Cómo están? Gracias por recibirme. Yo tengo, primero que todo voy a declarar que fui fan de este programa muchísimos años en los inicios. Me alegró todos los sábados. Así que es un honor para mí estar acá. Antes era oyente, ahora estoy acá compartiendo. Gracias. Qué lindo escuchar que le alegramos a alguien en la vida. Está bueno, que no es poco. No, esta era época pandemia no es poca. aparte, era pandemia y realmente yo me descostillaba de risa, realmente, se lo confieso, era muy gracioso todo los programas, me la pasaba muy bien. Bueno, muchas gracias por ser una de nuestras oyentes. Así que bueno, y es un honor tener, sí, ¿cómo seguimos ahora? No, está emocionado, quiere seguirse, se ha quebrado Matías, seguimos. Bueno, estuvimos hablando un montón de cosas fuera del aire y nos gustaría, bueno, que el resto de los Sálvese quien puedenses que nos estén sintonizando conozcan un poco de lo que hablamos. Y bueno, Pamela, sos contadora, sos profesora de yoga, aunque es como que, digamos, me vuelco más volcás más espiritualmente al yoga. Sí. Y contanos, sos de Madrid, te viniste a estudiar acá y contanos un poquito de eso, ¿no? De la historicidad. Sí, yo soy nacida en Puerto Madryn, estudié acá en la Universidad Nacional de la Patagonia, contabilidad. Mientras estudié viajé toda la carrera y bueno, recién les comentaba a Mati un poco que mi primer laburo surgió acá, en Trelew, entonces bueno, ahí fue como un movimiento ya de radicarme en Trelew, me mudé y bueno, ya llevo 14 años en Trelew, fue toda una etapa. Así que bueno, para mí fue una decisión muy acertada en ese momento y continuó. Y un poco todo lo del yoga en realidad se abrió acá, así que también como muy agradecida de este periodo de 14 años. Me contabas, bueno, digamos que en esos viajes vos venías a cursar la licenciatura o... No, es contador público. Contador público, sí, carrera no, de grado, sí, no. ¿Y cómo fue la elección, o sea, de tu elección vocacional en cuanto a lo que es contador público? Mira, yo siempre digo primero que esto es una opinión, pero desde la experiencia siento que uno es muy pequeño cuando elige la carrera a la que se va a dedicar. O sea, la elige a los 17 años con suerte, real, ¿no? En general. Y yo en realidad quería estudiar economía, esa era la que quería estudiar. Siempre tuve como una tendencia a la justicia social y para mí el desorden social pasaba por la economía cuando era chica. A los 10 años ya decidí que quería estudiar economía. Y en realidad estudié contador público porque me fogonearon profesores y demás. Desde la salida laboral, digamos, bien capitalista, ¿viste? La mirada. Entonces me incentivaron la inserción laboral. Exacto. Como que piense desde ahí, entonces en realidad empecé contador por eso. Igual no era una visión muy errada la tuya. De hecho, en este país pasa todo la economía. De hecho, tenemos un economista de presidente en este momento. Sí. Y es como que... Sí. No sé si alguien se acuerda de los presidentes que tuvimos, pero estoy seguro de que de los ministros de Economía que tuvimos, no se acuerda de todos. Sí. Así que bueno, te fuiste por el lado de la contabilidad. Por ahí, claro. Fue por ahí que, bueno, yo decidí estudiar contabilidad por esa razón, porque fui como fogoneada desde esos argumentos, digamos. Y ya cuando estaba en cuarto año más o menos de la carrera, yo dije, no, esto no sé muy... Después trabajé en estudios contables mientras terminé la carrera. Y ya cuando terminé la carrera dije, bueno, estudios contables no va a ser lo mío. Seguramente no va a ir por ahí. Así que bueno, trabajé bastante en áreas públicas, siempre trabajé en lo público de hecho, y en laburos muy versátiles, de mucho tipo de laburos diferentes, porque bueno, me gusta aprender, entonces cuando las cosas son nuevas me interesan. ¿Y dónde empezaste a ejercer tu profesión? ¿En Madryn o en Trelew? No, en Trelew. Sí, mi primer laburo fue en Trelew y siempre ejercí acá, de hecho, bueno, Trelew, Rawson, ¿no? Como en estas zonas. Bien. Bueno, ¿y cómo llega el yoga? Y el yoga en realidad es casi inmediato que me mudo a Trelew, porque yo tengo problemas de columna, tengo una escoliosis bastante marcada y estaba ya con tratamiento kinesiológico, RPG y demás en Madryn. Cuando me mudo, continuaba con mi tratamiento y la kinesióloga me sugiere que empiece pilates o yoga. Y bueno, probé ahí pilates en colchoneta un par de semanas, no me resultó. Y entonces pasé a yoga en el mismo instituto en el que iba.
Así que empecé con yoga en ese momento por el dolor de espalda, porque tenía mucho dolor para dormir, para todo, a la vez que continuaba con el tratamiento. Y bueno, empecé como esto, como empieza la mayoría de la gente, para mejorar calidad de física o mental. Mucha gente ahora tiene más conciencia, pero antes era más de lo físico, te mandaba como mucho un médico. Ahora todo el mundo te manda yoga, pero en esa época no era tan como habitual. Así que me mandaron a hacer eso, empecé, y al año ya empecé a estudiar para profesora. Claro, todo arrancó como una inquietud, digamos, para solucionar un problema físico que tenías y después se fue metiendo lo espiritual, me imagino. Y algo que me quedé pensando con respecto a las ciencias económicas, que también son ciencias sociales las económicas, digamos. Sí. La economía lo forman las personas y si uno quiere el bienestar de las personas, ¿por qué no estudiar eso también? O sea, Totalmente. es fundamental. Así que hay como un vaso comunicante entre tu inquietud social, capaz que de chiquita lo tenías, y estudiar economía. Sí, de hecho, siempre me acuerdo un compañero de trabajo que tenía en un estudio contable antes de que yo me gradúe, que él me preguntó una vez, justamente él era muy revolucionario, con ideas muy de izquierda, se movilizaba muchísimo, es docente de inglés, y su esposa era profesora de yoga, y él no nos tenía mucho respeto a los profesores de yoga, no entendía muy bien la cosa de la espiritualidad. Entonces él muy sinceramente me preguntó un día, pero ¿por qué enseñás yoga? Yo ya en ese momento estaba con la idea, viste, ya me había venido a vivir acá y había vuelto un día a verlos ahí al estudio. Entonces yo le dije que para mí lo que yo había descubierto en el yoga era precisamente la respuesta a esa misma inquietud que tuve a los 10 años sobre la economía. Y lo que me había dado cuenta era que el cambio social no iba a pasar por lo económico, pasaba por las personas. Y por eso enseñaba yoga, porque me daba cuenta que el yoga sí era una herramienta que ayudaba verdaderamente a la persona a reconectarse consigo misma. Y eso es el único cambio posible. Claro. Está bueno. Sí, porque en el yoga te metes tanto en la salud física, espiritual de la persona, y lo económico por ahí se reduce a lo material, ¿no? Que, digamos, lo material es lo que más va y viene, digamos, o sea, que también es importante, pero el mundo espiritual tiene otros tiempos, otra lógica. Y yo te quería preguntar, esas primeras experiencias dando clase, ¿cómo te sentías? ¿Dónde fue? ¿Nervios? ¿Inquietudes? Un poco todo ese proceso que fue de ser estudiante de yoga para solucionar un tema físico, que gracias al yoga también lo pudiste, no sé si solucionar, porque dijiste que no se cura, pero aplacar muchísimo. Y después las primeras clases, a ver de qué se trató de eso, cómo fue. Sí, fue muy raro porque en realidad fue un año, yo empecé a dar clases un año en el cual yo estaba bastante deprimida, estaba bastante angustiada, había estado en enero en Uruguay, había hecho una formación en danza inclusiva, que es un método de danza para trabajar con personas con y sin discapacidad en grupos mixtos, que había sido algo que me había conmovido mucho los años anteriores. Y bueno, fui con el creador del método a estudiar a Montevideo. Y como esas cosas que te movilizan profundamente, volví y tenía una crisis existencial. Bueno, en ese momento dejé de trabajar en el lugar donde trabajaba. Y claro, estaba muy en crisis y ya estaba terminando la formación de yoga. Y una amiga y compañera de militancia de ese tiempo me dice, ¿por qué no empezás a dar clases? Mira, yo voy con mi hija, invitamos una amiga más, como que para despabilarme, ¿no? Y para ayudarme como a salir de ese pozo emocional en el que estaba. Y bueno, y fue así. Empezaron a ir ellas primero y después yo empecé a publicar los horarios, como a difundirlo entre los conocidos. Como yo estudié económicas acá, tengo muchos conocidos de la facultad. Mis primeros alumnos fueron, de hecho, compañeros y esposas de compañeros de la facultad. Fueron mis primeros alumnos. Y empecé a dar en mi casa, porque yo vivía sola, así que me armé donde era el living, saqué todo, armé la sala de yoga ahí. Y así empecé. Pero sí, unos nervios, un cambio. Por un lado, mucho disfrute, porque a mí, si hay algo que sí, para mí siempre fue muy, muy de mi esencia, es el movimiento. Me gustó bailar desde que camino. Entonces siempre el cuerpo para mí fue como algo muy a la mano, digamos. Y sí, los nervios, bueno, de estar frente a gente, de las primeras clases, como todo lo nuevo, ¿viste? Que uno empieza, es como cuando vos te paraste la primera vez a dar una clase en la escuela, ¿viste? Sí. Esa emoción. Pero bueno, muy lindo, la verdad, los primeros tiempos. Muy lindo.
Así que bueno, así que de lo físico y de lo emocional, entonces el yoga es como que va dándole mayor calidad a tu vida, ¿no? Porque se va Totalmente. aportando... Totalmente, sí. En realidad algo que a mí me gusta pensar, incluso en esto que vino lo económico, que para mí es como re importante traer, es que en realidad nosotros dividimos los ámbitos, ¿no? Lo espiritual, lo físico, lo mental, lo emocional, para entenderlo, pero en realidad es una sola cosa, como Tal lo cual, económico sí. también es una sola cosa en nuestra... Nosotros elegimos cómo crear nuestra economía o podemos creer que no lo creamos nosotros, pero sí lo creamos, eligiendo o no eligiendo, creamos lo que hacemos, ¿no? Y es eso, el yoga en realidad, la virtud que tiene, porque aparte es una técnica milenaria y está diseñada para eso, es para conectarnos con nosotros mismos. Y en esa reconexión uno se conecta con todo, ¿no? Con sus emociones, con sus pensamientos, con la forma en que come, con la forma en que vive, con el vecino, ¿no? Empieza como a darse cuenta, es un darse cuenta en realidad. Empieza a abrir como un poco más el dejar de estar dormido, como en términos del yoga, ese es el objetivo, digamos, salir como de la ilusión de la mente, ¿no? De estar dormidos. Sí, lo que hablaban del Maya, ¿no? El Maya, exacto, Exactamente, sí. ¿no? Se ve lo que no nos permite ver las cosas como son en realidad, ¿no? Exacto. Así que para mí todo está unido y creo que uno empieza a veces por el cuerpo, pero si continúa la práctica y si uno es inquieto también, porque uno puede tomarlo como toma un deporte y está bien también, porque siempre va a traer beneficios. Sí, sí. Pero si uno es inquieto y curioso... De hecho, el yoga ha llegado al deporte. Hay muchos equipos de rugby que hacen yoga. Al deporte, a las empresas, porque tiene beneficios incluso para estas empresas megacapitalistas, grupos empresarios, ya saben la virtud del yoga, entonces tienes una hora de yoga entre turno y turno de trabajo, digamos, todo, claro. Sí, es increíble cómo se fue de a poquito incorporándose a un montón de actividades. Sí, porque los beneficios, ya te digo, más allá de que es una actividad espiritual, porque en realidad sus orígenes son espirituales, se originan en movimientos espirituales y religiosos de la India y del Tíbet y de distintos puntos, digamos, porque hay distintas fuentes del yoga, o del yoga, como deberíamos pronunciarlo, pero yoga en argentino es yoga. El yeísmo argentino. Claro, el yeísmo, porque no sería yoga. Digamos, todos tienen sus orígenes en materia espiritual, pero la verdad es que los beneficios son indiscutibles. Digamos. Beneficios físicos y mentales tiene, entonces eso lo hace versátil y aplicable a los ámbitos humanos habituales, ¿no? Claro. Yo te quería preguntar, Pame, esas primeras clases, ¿en qué año fue? ¿Cuántos años tenías vos? Y también... la práctica del yoga en esa época no era tan habitual como ahora, digamos, que estamos hablando que hay varias empresas que se dedican a generar plata, que no está mal tampoco si lo hacen con buenos con buenas perspectivas y buenas intenciones. Digamos, ¿qué te pasaba a vos cuando decías soy profe de yoga? ¿Cómo te miraba la gente? ¿Había prejuicios? Si lo lograste internalizar entre Leu, que era un pueblo chico, seguimos siendo un pueblito chico, no sé qué me podés decir de esos primeros pasos, porque ahora es bastante habitual decir, bueno, voy a yoga, hago yoga. Tal cual. Mira, yo empecé a practicar yoga cuando tenía 24 años y a enseñar a partir de los 25, 26 más o menos. ¿Te recibiste? De contadora, Sí. A los 23. Claro, bueno, estuvo muy seguidito fue también. Sí, porque fue así. Yo me recibí y me mudé y a los 6 meses empecé yoga, a los 3, 4 meses y arrancó como la otra etapa del yoga. Y en ese momento yo nunca había hecho yoga, así que para mí era nuevo. Sí bailaba, ya cuando estaba en Madrid bailaba, hacía contact, contemporáneo, hacía como práctica, hacía todo lo que podía de investigación del movimiento. Así que en realidad para mí vino primero eso antes que el yoga. Así que para mí fue un mundo nuevo, pero Trelew especialmente tiene muchos profes de yoga. Ya en ese momento había profes con mucha
mucho renombre, muy respetados, algunos que ya no vivían en Trelew, pero que habían tenido muchos alumnos. Entonces ya había generaciones anteriores a la nuestra que ya hacían yoga, e incluso yo tengo amigas que sus abuelas ya hacían yoga. Entonces hay como más generaciones. Ahora hay muchos profes, porque hay muchas escuelas, entonces cada vez más gente tiene acceso, se dan clases en los barrios, es como que se volvió más popular también. Sí, y sí lo que yo siento que hay cierto prejuicio. A veces yo voy a usar el término capitalista, pero solo para que todos entendamos de lo que hablamos, no por una cuestión de hacer como ruido con eso. Pero digo, en los ámbitos por ahí cuando uno tiene que buscar un alquiler o buscar laburo o cosas así y no te conocen, decir que sos contadora, obviamente tiene más peso que decir que sos profe de yoga. Sí. Lo loco es que, por ejemplo, a mí me costó muchos años reconocerme como contadora y decir que era contadora, porque para mí tenía como una carga muy negativa la profesión, desde la relación con el dinero y las leyes y cuestiones, que hay una imagen también como del abogado y del contador medio prejuiciosa. Sí, totalmente. Y decir que era profe de yoga y que soy profe de yoga no me cuesta nada. O sea, para mí tiene total integración en mi ser. Claro. Pero contadora hace muy pocos años que empecé a admitir que soy contadora. Y es muy loco. Y obviamente sí, desde lo social, en esos ámbitos, cuando uno tiene que, no sé, ni hablar si querés sacar un préstamo, cosas así. Claro, soy profe de yoga, ¿qué te dedicas? Profe de yoga y claro, no te quieren ni alquilar un monoambiente. Claro, ¿viste? No, Entonces, te lo relacionan al hipismo. Total, absoluto. Y bueno, en eso sí hay cierto prejuicio, incluso familiar. A mis padres le costó muchísimo aceptar que yo no ejercía la profesión o que la ejercía parcialmente, porque nunca es que la dejé por completo. Y que elegí ser profe de yoga. Qué dualidad, porque a la sociedad por ahí le gusta más escuchar que vos sos contadora y a vos te gustaba internamente escucharte a vos misma decir soy profe de yoga. Total. Sin carga, profe de yoga no me genera ninguna carga. Claro. Y contador y no solo a mí, a mis compañeras de estudio y que son contadoras de ley, digo yo, porque laburan de eso un montón de horas y como que sus cargos tienen que ver con ejercer la profesión. Ellas también les pasaba lo mismo, o sea que es algo que está como en el inconsciente colectivo respecto a la imagen del contador y del abogado y bueno, sus manejos, ¿no? Porque como en todos lados hay manejos y gente honesta, pero bueno, evidentemente hay una imagen, o nosotras teníamos esa imagen, que nos costó mucho admitir y usar el título. Claro. Sí, también lo que vos habías dicho, Pame, que uno se recibe muy joven de la escuela y está muy desorientado, entonces por ahí o pifia de carrera o no sabe qué hacer o tiene un año sabático que es complicado porque la cabeza desocupada es por ahí lo peor que te puede pasar. Total. Más allá de ganar plata o no, lo bueno siempre es hacer cosas. Después el resultado va a venir solo, si te gusta o no te gusta lo que haces. Pero lo importante es hacer cosas. Acá Rubén tiene ganas de intervenir. Sí, igual, más allá, o sea, de que ejerzas o no tu profesión, es más, si vos, por ejemplo, algún día te decidías ir al exterior, valdría más tu título como profe de yoga que como contadora, o sea, porque tendrías que rendir 20.000 exámenes para demostrar o revalidar tu título en el exterior, y sin embargo, como profe de yoga podrías vivir tranquilamente y dar clase que nadie... sí, tal cual. Nadie lo pondría en tela de juicio, ¿no? O sea, es una... Sí, tal cual. Así que te da de alguna manera cierta libertad para moverte, digamos, a nivel mundial. Expandirme. Expandir a nivel mundial, o sea, decir, bueno, no sé, algún día quiero ir a otro país, hacer la experiencia de estar y bueno, nada, podés ejercer como profe de yoga. Sí, totalmente. Son profesiones versátiles, pero es cierto lo que vos decís, Rubén, que la práctica de yoga, y ahora es mundial, digamos, en todos lados se practica y se puede enseñar, entonces como sí, incluso es más versátil que la carrera profesional, sí. Claro, Pame, yo te quería preguntar ahora, un poco tu recorrido como profe, en qué lugares diste clase, cómo te seguís capacitando, porque es algo que brota, que te encanta a vos. Yo he participado en clase con Pami, espectacular, la verdad que he cambiado un montón la forma de respirar sobre todo, y aparte lo bueno que
que tiene Pame también en las clases, que crea comunidad. Eso está buenísimo. En esta época que está todo muy individualizado, crear comunidad y crear un vínculo, no solamente que sea entre profe y estudiante y alumno, sino algo más cercano, está buenísimo. Sí. Te involucra consciente o inconscientemente más a esa actividad. Te quería preguntar cómo fue tu recorrido, dónde empezaste a trabajar, cuánta cantidad de estudiantes tuviste, eventos que has organizado, que yo he participado en algunos, y también tu cambio y tu búsqueda, digamos, en todo ese proceso, ¿no? ¿Qué lecturas incorporaste? Me imagino muchas cuestiones de la India, del budismo, digamos. ¿Cómo fue entrar en ese terreno también? Bueno, mira, por un lado sí, voy a hacer como un paréntesis antes de hablar de la trayectoria, porque algo bueno que ya comenté, ¿no? Para mí el disfrute por el cuerpo y por el movimiento es como que algo que viene conmigo y que yo creo que en realidad lo que hizo el yoga, como lo hizo también la contabilidad en su momento y de su manera, fue darme estructuras para eso, que para mí es muy fluido. Yo soy como, en términos de la Ayurveda, que es la medicina de la India, soy muy vata, que quiere decir que tengo mucho aire y tendemos a tener muchas ideas y ser muy volátiles, entonces cosas con estructuras nos dan orden, rutina. A mí me hace bien eso, y tanto la contabilidad, que ordena información, como el yoga, que ordena prácticas y el cuerpo y formas de respirar, le dieron orden a mi vida en un montón de aspectos, ¿no? Pero también otra pata que ya venía conmigo fue mucho la práctica espiritual, ¿no? Yo en mi casa, digamos, nunca hubo una religión obligatoria, ¿no? Yo soy bautizada, católica, hice toda la comunión, la confirmación, pero por total indagación personal, porque fue mi práctica espiritual que encontré de chica. Y por otro lado, mi papá estudia filosofía esotérica hace muchísimos años. Entonces, claro, yo aprendí de los chakras con 7 años. O sea, ya sabía qué eran los chakras, qué era la energía, qué era el cuerpo energético, el cuerpo causal, el alma, no sé, cuestiones que son más que están en la filosofía de la India y en la estructura de estudio del yoga. Pero bueno, como que de muy chica tuve mucha incorporación de toda esa información. Entonces, cuando yo empecé el yoga, en realidad, como que no venía de cero totalmente, ¿no? Venía de investigar mucho con el cuerpo y de hacer prácticas somáticas y de mucha filosofía e información de estructura que el yoga tiene internamente en su concepción. Cuando empecé a estudiar y empecé a dar clases, obviamente que yo empecé dando yoga integral. Empecé dando en mi casa, como te decía, y podían tomar 4 alumnos nada más, porque era en el living de mi casa, así que daba 2 o 3 turnos, y íbamos como rotándonos. Fue una experiencia muy linda para mí, porque yo soy como muy de acobachar a la gente. Tengo luna en Cáncer de la astrología y somos como muy de maternar a todo el mundo. Entonces, tener en mi casa como mi centro era muy así, como muy hogareño, y todos amaban ir, era como que les encantaba. Pero bueno, eran muy poquitos alumnos, y varios años estuve dando ahí, muchísimos. Yo creo que fueron por lo menos 5 años que yo di en mi casa nada más, y no daba en otro lado. Y después, en un momento, una compañera de yoga me invita a dar clases en su sala. Y ahí fue como la primera vez que yo salí de mi casa. Creo que sí, que hacía 5 o 6 años que daba en mi casa, y fue la primera vez que yo di fuera, digamos, del ámbito de mi casa. Y ahí ya empecé a tener 10, 12 alumnos, porque tenía esa capacidad el salón, digamos. Y después, bueno, de eso estuve ahí 2 años, creo, con ella. Después pasé a Satya, que es donde vos empezaste a tomar clases, Mati, con otra compañera que también me invitó a dar clases ahí. Y ahora doy actualmente clases en Satya y soy socia de la sala. Entonces, bueno, como que el trayecto por las salas fue un poco ese. No estuve en muchas salas, digamos. Fue como salir de mi casa a compartir con una compañera, y después a Satya y bueno, en Santos, Tierra Holística, que también mis amigos de Santos también me albergaron. Después de pospandemia estuve dando clases ahí. Así que fueron esas salas como mis cunas fuera de casa. Salir del cascarón y expandirme fueron en esas salas que son de amigos muy queridos, con mucha trayectoria en el campo del yoga y del holístico y de la espiritualidad. Y bueno, ahora en Satya, como socia de la sala, que bueno, también es otro ámbito y otra experiencia también. Sí.
Bueno, hay un proyecto ahora de irte a la cordillera. Estoy en miras de irme a la cordillera un tiempo, es algo que quiero hacer hace muchísimos años y es un lugar que a mí me encanta. Nunca viví, obviamente, pero bueno, paso muchas veces en el año voy. Creo que los últimos años me he ido todo enero y después voy en el invierno y así, me voy rotando. Pero sí, es el plan estar un tiempo allá. ¿Y ya tenés alguna localidad vista de la cordillera para...? La idea, en principio, es ir a Lago Puelo, entre Lago Puelo y Bolsón, que es la zona que siempre visito, donde siempre me quedo. Para mí esto me gusta porque estamos hablando como de mi niñez y las cosas que me impulsaron a ser, ¿no?, lo que hoy soy. Como bailar y ser contadora fue como parte de mi infancia y con Bolsón y esa zona me pasó medio lo mismo. Yo conocí Bolsón cuando tenía 8 años y yo llegué y dije que iba a vivir ahí. O sea, para mí fue una revelación, era muy pequeña y yo no tenía dudas. Yo dije, yo voy a vivir acá. Y fuimos varios años con mis viejos en ese tiempo, entre los 8 y los 10 años. Después mis viejos medio se obsesionaban con los lugares. Entonces, yo entre los 3 y los 5 fui a Córdoba un montón de veces, después pasamos a la Cordi y después ya empezamos a ir a otros lugares. Pero para mí la cordillera fue, desde que llegué, un lugar que para mí fue revelador de... Yo siento que son conexiones con el espíritu, ¿viste? Como cuando algo te resuena. Bueno, y Rubén, antes del programa comentabas lo del mar y que a vos te gusta la cercanía del mar. Y yo creo que son lugares que nos llaman por alguna razón, tal vez un tiempo, tal vez toda la vida. Pero bueno, con la cordillera yo tengo así un amor desde que soy pequeña. Claro, pasa que a mí siempre me pasó de alguna manera, en todos los lugares donde viví, de estar cerca del mar. Creo que el único momento que estuve un poco lejos del mar fue cuando estuve viviendo en Tucumán, pero nada, venía el verano para acá, o sea que derecho a Playa Unión, a Madryn, o sea que siempre había cercanía con el mar y por ahí sitios como decís vos, ¿no?, que resuenan, como el caso de Natalín, otra de nuestras invitadas, de que de pronto descubre Brasil, descubre el idioma portugués y hasta empieza a escribir poesía en portugués, ¿no? Sí, total. Para mí los lugares... Nada, el entorno, eso está demostrado aparte desde la biología, ¿no? El entorno nos moldea y siento que cada lugar, cuando un lugar nos llama, nos invita a abrir cosas que no se abren en otro lugar, ¿no? Y es esto, a veces hay que estar despojado como de proyecciones y decir, bueno, voy y tal vez me quede un año o me quede 10 o me quede 6 meses. Yo cuando vine a Trelew, de hecho, nunca pensé que me iba a quedar tantos años. Yo dije, bueno, iré 2 años, 3 años. Nunca pensé que iba a vivir 14 años acá. O sea, solo pasó la vida y fue pasando y sucedieron cosas y seguí acá. Y bueno, y ahora se abrió esto de la cordillera que para mí tuvo su tiempo de maduración porque yo hace como 4 años que lo empecé a sentir y ahora decantó y dije, bueno, es ahora. ¿Quién te dice que mires para atrás y hace 14 años que estoy en la cordillera después, ¿no? O sea, exacto, por eso te digo, para mí como que uno por ahí no, bueno, con la vida es así, ¿no? Uno no inicia algo y no sabe, como yo empecé yoga por la espalda y no me imaginé jamás que iba a ser profesora. Uno a veces no imagina determinados trayectos, ¿no? O sea, de pronto uno se da vuelta y dice, tanto por acá fue, caramba. Sí. Así que la Cordi es medio por ahí. Para mí es un lugar que me invita a abrir cosas que no abro habitualmente acá. Entonces, bueno, es como hacer esa experiencia, como dice un amigo. Sí, Pam, está buenísimo esto que estás planteando y que a todos nos pasa un poco de tener un lugar en el mundo y sin explicación, o sea, lo que es el sentir, siento, y bueno, ahí la razón no está el espíritu, está lo que uno percibe y dice, bueno, este es mi lugar, o me gusta, o algo tiene este lugar. Y yo, hablando de lugares, te quería preguntar de Trelew, ¿cómo fue tu proceso con Trelew? ¿Qué te pasó acá? ¿Qué te está pasando con Trelew? Y bueno, yo también soy nacido y criado acá y... También lo hablábamos fuera del aire y lo comparto con Rubén, que acá están pasando un montón de cosas y bueno, está bueno, un poco el objetivo de SQP es esto, es difundir personas que hacen cosas acá en Trelew y darle ese espacio, porque acá pasa de todo también. Por ahí nos falta más interacciones entre nosotros mismos, pero te quería preguntar eso, ¿qué te pasó acá en Trelew? Trelew, en cierto punto... Fuiste vos, pero te hizo contadora, te hizo profe de yoga, pasó todo acá, o sea, te habrás enamorado, desenamorado acá, construiste amistades, ¿qué es Trelew en tu vida? Y después hablando de Trelew, comentanos qué es Satia también,
Bien. ¿sí? Saber qué actividades se hace y bueno, pasamos el chivo, horarios, Total. que vayan. Así que por ahí viene mi pregunta. Dale, mira, para mí Trelew ha sido primero que ha sido salir de mi casa materna, obviamente, o sea que medio como el cascarón 2, ¿viste? Salir de la casa para empezar la vida adulta, individual, sola, desde hacerte cargo del alquiler y todo lo que uno hace, con 23 años, 24, que fue cuando me vine a vivir acá. Y para mí siempre tuvo mucho motor, ¿no? O sea, yo cuando decidí venirme a vivir acá, aparte que trabajaba acá, en ese momento militaba en un grupo de mujeres, que eran mujeres autoconvocadas, y militábamos mucho por el aborto legal, y bueno, trabajábamos mucho como temáticas feministas y de género. Y a mí esos primeros años fue mucho de la calle, ¿viste? Mucho de tomar contacto con cuestiones que yo no conocía de primera mano, ¿no? Entonces, para mí fueron años muy lindos porque yo seguía en contacto con la universidad, que milité, digamos, en la universidad todo el tiempo que estuve en la carrera también. Y fueron como años como eso, muy, muy de calle, que estuvieron buenísimos. Y después sí, fueron pasando como un montón de cosas, ¿no? Como decís, vos, me enamoré, después me separé, después me volví a enamorar, o sea, como van pasando las cosas. Pero para mí Trelew siempre me dio una muy buena vida. Tengo muy buenos amigos acá, de muchos años. Las experiencias laborales para mí fueron muy enriquecedoras, porque yo, como les decía, desde lo profesional trabajé en un montón de lugares. Entonces aprendí mucho del valle, trabajé mucho con productores de la zona, con otros profesionales y eso me dio como esa versatilidad también en el ejercicio de la profesión, en mi mente y de conocer. A mí me gusta mucho conocer ámbitos que no conozco, ¿no? Conocer realidades que no son mi realidad. Y Trelew me facilitó eso porque algo a favor que tiene Trelew es que es muy centro de la región. Entonces, parece lo que vos decís, parece que no pasa nada, pero pasan un montón de cosas por ahí atomizadas y desde lo laboral, cuando, en mi caso, que soy contadora, pero que no soy una contadora de cargo fijo o formal, siempre estoy como indagando y cuando aparece una propuesta laboral que me gusta y medio que me lleva a aprender cosas nuevas, me ha gustado y he tomado la iniciativa de trabajar ahí. Entonces Trelew ha tenido mucho ese condimento de versatilidad en mi mente y en mi experiencia, ¿no? Desde ese lugar también. Así que para mí es un lugar con mucho simbolismo en mi vida, sí, un montón. Y después como desde Satia, digamos, desde el lugar que ahora compartimos, que mi socia es Mariana Díaz Jones, que es una profesora también de muchísimos años en la zona, mucha experiencia. Satia, además de albergarme al principio con mis clases, ahora, bueno, es eso, ¿no? Un lugar donde compartimos las prácticas. La idea que tenemos con Mariana no es solo dedicarnos al yoga, porque las dos somos muy inquietas en explorar sobre la salud, la alimentación, sobre lo energético. Entonces, pensamos la salud como un campo amplio, ¿no? Emocional, mental. Una mirada holística total. Total. Entonces, la sala siempre tiene como ese eje, y de hecho, bueno, ahora en el verano hay una agenda de verano donde ya hubo un encuentro de lectura cuántica que lo guía Claudia Jung, que es profesional de las letras, y bueno, ya a la vez también está en lo holístico, entonces hace una lectura de cuentos y de cuestiones desde esa mirada más holística y desde lo cuántico. María Eva Gómez, que está invitada a hacer reversing, que es una técnica de respiración específica que trabaja mucho el cuerpo emocional. Y bueno, está abierta a propuestas diferentes porque, bueno, la idea es, y sobre todo en el verano, que hay, por ahí uno está más libre para hacer actividades sueltas, es eso, es abrir Satia a otras convocatorias que siempre pasan por lo holístico, por lo espiritual, pero no necesariamente por el cuerpo o por el yoga. Claro. Está bueno porque son actividades integrales, no solamente yoga. Es como un espacio de encuentro y reencuentro con uno mismo, de lo que a uno más le guste. Tal vez también la lectura, me gusta la lectura, entonces tengo este taller, no sé, tal vez se podría hilvanar con artes plásticas, ¿no? Que Rubén es artista, o sea, todo lo que es actividad humana artística puede encajar en Satia. Totalmente, sí. Porque el arte es espiritual.
es así, Totalmente. el arte es puro espíritu y bueno, Satya para mí tiene ese espacio que es muy nutricio, ¿viste? Porque precisamente piensa como al ser desde todos los lugares. Y después, digamos, algo que también para mí fue interesante y me quedó de tu pregunta anterior, pero que también un poco surgió en Satya cuando yo estaba en ese momento, Mariana lo administraba ella, en el otro espacio donde estaba la Brand Matthews. Fue también como empezar a indagar mucho en el movimiento. Yo empecé ahí a dar talleres adicionales a mis clases regulares vinculados a la respiración. Ahora estoy indagando más en formatos que son más meditativos con el movimiento y que inducen más como a explorar los cuerpos, ¿no? Emocional, a lo energético. Entonces, esos espacios también son como de agenda externa, digamos, a las clases regulares. Y yo lo que encuentro en eso, también como profesional del yoga, es que uno puede explorar otras vetas de su trabajo espiritual o del movimiento y enriquece un montón las propias prácticas y las prácticas que uno comparte con los alumnos, ¿sí? Buenísimo. ¿Y qué te pasa cuando...? Porque ahora ya lo hemos hablado, yoga es una práctica que digamos, se podría decir que es bastante visible, ¿no? Hay muchísimos profesores y ¿qué te pasa con esos mensajes que hay en las redes sociales? ¿Los seguís, no los seguís? ¿Cómo está enfocado el yoga? Porque me imagino que hay diferentes enfoques desde el yoga, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu mirada del yoga? ¿Qué es para vos el yoga también? Porque Bien. debe haber varias definiciones, varias corrientes. Uno por ahí ve en las redes sociales y a veces se banaliza, a veces se toma en profundidad, ¿no? Estamos en este mar de incertidumbre que son las redes y el algoritmo, que podés terminar con cualquier influencer diciéndote cualquier cosa. ¿Cómo lo tomás eso? Y bueno, también que nos digas tus redes sociales. Te cuesta poner la cara, me dijo Pame, así que vamos a ayudarla. Por lo menos este material va a quedar en YouTube, así que está buenísimo. Lo podés usar, deshacer, hacer lo que quieras. Lo que quiera. Es a tu disposición. Mira, yo, como siempre digo, en la vida en general y en el yoga en particular, soy bastante hereje. Y hereje significa libre, entonces es como viene de ahí la palabra hereje. Tiendo, debe ser por mis cualidades astrológicas, a revelarme mucho ante las autoridades en general, pero para mí el yoga, primero que hay muchas ramas, lo que vos decías, hay muchas escuelas, muchas de mucho prestigio y muchas en la zona también, con referentes en la zona. Yo soy más de la idea, sobre todo en lugares chicos como Trelew, de que uno indague un poco en lo que tiene acá y acá nos conocemos, digamos, entonces uno puede saber la trayectoria de su profesor y qué hace. Pero para mí lo que da más, en mi caso, ¿no? Cómo abordo yo el yoga, tiene más que ver con esta indagación del ser, que no es tan dogmática, digamos, no... yo, si bien enseño yoga integral, enseño también Ashtanga Yoga, que es una escuela que es bastante tradicional en algunas concepciones, sobre todo en cómo es la práctica y demás, y así todo para mí, al menos en mi manera de enseñar y de ver las prácticas, yo siempre las llevo como al campo de lo que estoy haciendo en el momento, digamos. Entonces, trato de que el yoga sea una herramienta para que la persona tome contacto consigo misma y sobre todo encuentre el propio camino de cómo llegar a ese lugar. De hecho, en mis prácticas, que son de yoga físico, ¿no? Porque hay otros yogas que no son físicos, que son más de la mente, de la meditación. En el yoga físico, primero se usa el cuerpo como un instrumento. Para mí es una tecnología el yoga, ¿no? Es como, está diseñado para que el cuerpo nos lleve a experiencias trascendentales y en ese camino limpiar un poco, ordenar un poco la casa, digo yo, ¿no? Las emociones, la mente. Y mi forma de enseñar tiene que ver con generar la sensibilidad en las personas. De hecho, a mí... lo que más emoción me da es cuando un alumno me dice, bueno, yo practico solo en casa los días que no vengo a clase, y me pasa con un montón de alumnos que practican a veces sin guía, o sea, solo ponen el mat y ven que tienen ganas de hacer, porque se acuerdan algo de lo que hicimos o hace muchos años que practican, otros que se ponen a clase en YouTube de algún profesor o mías, hay varias clases en YouTube mías de la pandemia que hay un montón grabadas.
Entonces, para mí esa es mi realización personal. Cuando alguien me dice, practico solo o sigo practicando aunque me mudé a Tailandia, ¿viste? Claro, cuando lo incorpora a su vida, digamos, ¿no? Que se hace Sí. también parte de sus prácticas cotidianas. Sí, porque para mí de esto que vos decías de las redes es importante, porque hay mucho y en todos los ámbitos, y es no generar la dependencia al instructor, digo yo. A mí no me interesa que mis alumnos o practicantes solo puedan practicar conmigo. Porque no, o sea, en realidad no, porque precisamente, bueno, ahora yo me estoy yendo, así que no podrían practicar con nadie o les costaría como la transición. Y aparte porque yo siento que en mi caso mi misión tiene que ver con eso, ¿no? Como con poder de alguna forma transmitir lo que para mí fue innato desde muy chica, que era esta conexión con el cuerpo y esta posibilidad de disfrute, pero también de exploración, de ordenar con lo que hace el yoga, ¿no? De poder ver las emociones que tenemos, de darnos espacio para respirar. Y esa es como la mirada que yo tengo del yoga. Entonces, si hay algo que a mí que no me resuena o la estructura que por ahí recibí se empezó a volver como algo que no era fluido para mí, y bueno, ahí empezó a entrar mi indagación, y que obviamente empecé a encontrar profesoras y profesores que van por ese lado también, ¿no? Que hacen su propia exploración y desde ahí te invitan a que vos hagas tu exploración. Entonces, mi mirada tiene que ver con eso y es lo que yo intento compartir, ¿no?